con el Señor, porque aunque sabemos que somos pocos, ¿verdad? La palabra del Señor dice que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, Él hará presencia. Bendito Dios de la gloria. Queridos hermanos, en la vida del cristiano muchas veces, ¿verdad? Hay pruebas, hay angustias, hay dificultades, pero la palabra del Señor, queridos hermanos, ¿verdad? Ahí en el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 12 dice, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En esta noche, queridos hermanos, vamos a meditar bajo un tema, ¿verdad? Vuelve a tu primer amor. Bendito Dios. Queridos hermanos, es un tema, ¿verdad?, que el Señor hace casi un año me lo había regalado. Gloria a Dios. Y por una u otra razón, queridos hermanos, todavía no era el tiempo en el que el Señor me permitía hablar sobre este tema. Sabemos, ¿verdad, queridos hermanos, que Él es el que maneja los tiempos, ¿verdad? Y los tiempos de Él son perfectos. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 9 en adelante. Queridos hermanos, yo le decía al Señor el día domingo, ¿verdad? ¿De qué quieres que hable yo ahora? ¿En dónde quieres que yo hable de tu palabra? Queridos hermanos, si el Señor me confirmaba esta palabra de una u otra manera, me la estuvo confirmando. Y vamos a hacer lo mejor posible para poder desempeñar este tema. Bendito Libro de Dios. Apocalipsis, capítulo 1, verso 9 en adelante. Vamos a leer unos cuantos capítulos, ¿verdad? No somos de leer muchos, pero vamos a hacerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y su letra dice así: Yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser de estas. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Palabra del Señor, queridos hermanos. Queridos hermanos, vamos a estar, como lo dije anteriormente, hablando bajo el tema, ¿verdad? Vuelve a tu primer amor. Yo no sé cuántos de nosotros, queridos hermanos, en este día o en el transcurso del tiempo hemos descuidado el primer amor. Hemos descuidado lo que es la salvación. Hemos descuidado nuestra comunicación con el Señor. Aleluya. Queridos hermanos, acá en Apocalipsis, ¿verdad? Donde hemos leído, cuando leemos, ¿verdad?, el capítulo 1 y verso 9, comenzamos a entender lo que pasó con el apóstol Juan.
en la isla de Patmos. Juan, queridos hermanos, estaba en un lugar horrible. Estaba, queridos hermanos, según los historiadores, donde desterraban a todo delincuente, a todo aquel que asesinaba, a todo aquel que robaba, queridos hermanos, y los destinaban a ese lugar a morir. Queridos hermanos, en esa pequeña isla donde solo habían personas malas, había un hombre que, a pesar de la adversidad, a pesar del hambre que podía pasar en ese lugar, mantenía su integridad al Señor. Había un hombre, queridos hermanos, que a pesar de todo lo que a él había pasado, a pesar que lo habían hervido en aceite, queridos hermanos, él confiaba en aquel que lo había llamado. Amén, aleluya. Él, queridos hermanos, guardaba intacto, queridos hermanos, la naturaleza del hombre, ¿verdad? Que es el espíritu, el soplo de vida. Queridos hermanos, nosotros, queridos hermanos, somos hechos del polvo, dice la Biblia, queridos hermanos, y el día que moramos, esta tierra, esta carne corrompida, queridos hermanos, aquí se va a quedar. El alma es la que está en juego, queridos hermanos, pero el espíritu vuelve a aquel que lo dio. Y eso, queridos hermanos, me hace ver, queridos hermanos, a mí de que tenemos que volver a la senda del Espíritu, al tiempo en el que es alabar al Señor. Queridos hermanos, y cuando comienza a hablar, nos cuenta cómo vio aquellas cosas sobrenatural, cómo vio, ¿verdad?, al Hijo de Dios glorificado, queridos hermanos, con pelo blanco, dice, resplandeciente, queridos hermanos. Dice Juan, en el momento caí como muerto. ¿Quién no, queridos hermanos? ¿Quién no a ver semejante visión va a caer, queridos hermanos, postrado, queridos hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y queridos hermanos, vemos de que el Señor le dice, ¿verdad? Escribe todo lo que ves a las 7 iglesias, queridos hermanos. Dirán ustedes, bueno, el hermano predicó sobre la iglesia que la semana pasada, queridos hermanos, pero aún hay 2 o 3 mensajes más que el Señor me ha regalado en estas mismas citas bíblicas. Gloria a Dios. Para honra y gloria del Señor, queridos hermanos. No lo hacemos, queridos hermanos, porque seamos buenos ni porque lo merezcamos, sino porque la palabra del Señor dice que Él es el que hace hablar al mudo, queridos hermanos. Queridos hermanos, y es impresionante, queridos hermanos, ver el antes y el después de Juan después del encuentro de la manifestación de Jesús. Queridos hermanos, en ese lugar donde, como lo he dicho, se encontraba desterrado en un lugar desierto, un lugar difícil, queridos hermanos, donde realmente nadie quisiera pasar. No sabemos a ciertas claras cuánto tiempo el apóstol Juan pasó en ese lugar, queridos hermanos. Yo no sé cuántos días, cuántos meses, cuántos años pudieron pasar antes, queridos hermanos, de que el Señor se le revelara en esa manera. Pero, queridos hermanos, vemos de que Juan dice algo muy bonito acá. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día de Dios. Queridos hermanos, yo no sé cuántos de nosotros en la adversidad, en la tentación, en la angustia, podemos mantenernos en el Espíritu. Podemos mantenernos en el día de Dios. Podemos mantenernos, queridos hermanos, confiando de que el Señor hará grandes cosas con nosotros. Muchos de nosotros, queridos hermanos, en el momento de la angustia, de la adversidad, ¿verdad?, nos hace muy difícil confiar en el Señor. ¡Aleluya! Queridos hermanos, y vemos que sin embargo dice, ¿verdad?, como lo dije anteriormente, que Juan estaba en el Espíritu. Eso me da a mí entender, queridos hermanos, de que los procesos no tienen que alejarnos de Dios. Amén. El proceso que estemos pasando en nuestra vida no tiene que apartarnos del Espíritu. No tiene que apartarnos, queridos hermanos, de la entrega que podamos tener al Señor. Queridos hermanos, y vemos, ¿verdad?, esta lectura, queridos hermanos, y a leer la verdad, nos vuelve y nos anima, queridos hermanos, a volver, queridos hermanos, a la forma en que empezamos en este caminar. Bendito Dios. Muchos de nosotros, queridos hermanos, empezamos en este caminar corriendo, y la mayoría lo puedo decir.
Empezamos, queridos hermanos, que ya queríamos salir, que ya queríamos salir a predicar, que ya queríamos hacer esto, que ya queríamos hacer lo otro. Y poco a poco nos hemos ido apagando. Aleluya. Poco a poco nos hemos ido olvidando de las promesas que le hemos hecho al Señor. Bendito Dios. La palabra del Señor, queridos hermanos, dice, ¿verdad? Cuando a Dios prometas, cumple. Queridos hermanos, vemos, ¿verdad?, de que en ningún momento la escasez o, queridos hermanos, lo que nos critiquen debe separarnos, queridos hermanos, de la promesa que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. El Señor, queridos hermanos, no nos llamó, queridos hermanos, para ser avergonzados. No nos llamó, queridos hermanos, para mantenernos estancados en un solo lugar. El Señor, queridos hermanos, no nos llamó, queridos hermanos, para servir solo de burla de la gente, sino, queridos hermanos, el Señor trazó un plan perfecto en nuestras vidas. Amén. Y la palabra del Señor dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese fue, queridos hermanos, el mandato que nos dio el Señor. Esa fue la misión que el Señor nos encomendó. Queridos hermanos, y en este momento, queridos hermanos, yo quiero decirte, yo quiero hablarle al pueblo del Señor, que a pesar, queridos hermanos, de que no veamos las cosas claras en nuestras vidas, que a pesar, queridos hermanos, de que no veamos cumplirse la palabra del Señor todavía en nuestras vidas, creamos firmemente en que Él va a cumplir a su tiempo. Creemos, queridos hermanos, de que el plan del Señor es perfecto y que los tiempos de Él son perfectos. Aleluya. Queridos hermanos, no podemos ni siquiera, queridos hermanos, imaginarnos el plan del Señor, queridos hermanos, porque nuestros pensamientos se quedan cortos, queridos hermanos, con lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y queridos hermanos, volviendo, ¿verdad?, a la Escritura, Juan dice, ¿verdad?, estaba en medio del proceso, pero yo vi al Hijo de Dios manifestarse en mi vida. Juan, queridos hermanos, nos dice, queridos hermanos, este Cristo al que yo miraba era diferente con el que yo conviví. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque Juan había convivido con el Cordero. Juan había, queridos hermanos, convivido con aquel que sanó a la hija de Jairo, y quien sanó a la hija de Jairo fue el Cordero. Quien sanó a la mujer del flujo de sangre fue el Cordero. Quien sanó a la suegra de Pedro fue el Cordero. Pero el que se le presentaba a Juan en este momento, queridos hermanos, era algo diferente. Era un Cristo glorificado, era León de la tribu de Judá. Y esta noche, queridos hermanos, yo te digo, hoy en la noche, que el león puede rugir en tu vida. Que el león, queridos hermanos, puede devolverte el gozo que has perdido. Que el león, queridos hermanos, puede rescatarte de ahí donde has querido, queridos hermanos, que has caído. Aleluya. Que hoy, queridos hermanos, ese león de la tribu de Judá puede extender su mano con nosotros. Y puede devolvernos el gozo, queridos hermanos, y puede devolvernos al primer amor, queridos hermanos. Queridos hermanos, Juan, queridos hermanos, como lo dije anteriormente, dice, ¿verdad?, caí como muerto y no resistí la gloria del Señor. Queridos hermanos, a veces tenemos que pasar necesidades. Hay veces tenemos que pasar, queridos hermanos, el proceso para poder, queridos hermanos, alcanzar lo prometido en nuestras vidas. Hay veces, queridos hermanos, tenemos que ser probados. Dice que nuestra fe se prueba como el oro. Cuando usted agarra un pedazo de oro y lo mete en el fuego, por más fuego que usted le ponga, más va a brillar. Cuando nosotros, queridos hermanos, estemos metidos en el proceso, nuestra fe tiene que brillar más en el Señor. Cuando, queridos hermanos, nos rechacen, cuando nosotros, queridos hermanos, nos vituperen, queridos hermanos, confiemos en que Él tiene el control de todo. Queridos hermanos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen. Queridos hermanos, el Señor, queridos hermanos, la vida del Señor nos da un gran ejemplo. Cuando el Señor vino a la tierra, queridos hermanos, y a Él lo azotaron, a Él incrustaron una corona de espinas, el Señor no renegó en ningún momento. Cuando Él fue perseguido, queridos hermanos, cuando Él, queridos hermanos, fue crucificado, Él nunca renegó del propósito que el Señor había puesto en Él. Queridos hermanos, Él nunca dijo, queridos hermanos,
¿por qué me enviaste a esto? Él aceptó, queridos hermanos, como cordero inmolado, dice la palabra del Señor, queridos hermanos. Aceptó cada uno, queridos hermanos, del propósito que el Señor que Dios había puesto en su vida, queridos hermanos. Queridos hermanos, Juan, queridos hermanos, como lo dijimos, ¿verdad? Estaba él en el proceso. Él pasó muchos años, queridos hermanos, en un lugar desierto. Queridos hermanos, si vemos, ¿verdad?, de que cuando el Señor se le presenta, queridos hermanos, y cuando Él dice, yo caí como muerto, Él extendió su diestra, su mano, su derecha, y recobró fuerzas, queridos hermanos. Eso me recuerda, queridos hermanos, como cuando Daniel en el capítulo 10, queridos hermanos, miró al mismo Jesucristo. Miró, queridos hermanos, al ángel de Jehová, dice. Lo dijimos anteriormente, ¿verdad, queridos hermanos, en las prédicas pasadas, de quién habla la Biblia cuando dice el ángel de Jehová. Queridos hermanos, si vemos, ¿verdad?, de que le dice el Señor, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Queridos hermanos, lo dice a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y para entrar un poco en el tema, queridos hermanos, sobre la iglesia que en esta noche estamos hablando, es la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, queridos hermanos. Queridos hermanos, la iglesia de Éfeso, queridos hermanos, aquí en el capítulo 2 dice, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Queridos hermanos, esta iglesia, queridos hermanos, no era cualquier iglesia, queridos hermanos. Era una iglesia, queridos hermanos, que escudriñaba todos los espíritus. Era una iglesia que trabajaba arduamente en la obra del Señor. Era una iglesia, queridos hermanos, de que no toleraba a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, queridos hermanos. Pero más adelante, queridos hermanos, había un pero. Como cuando nosotros, queridos hermanos, muchas veces nos jactamos de que, queridos hermanos, de que servimos al Señor, que alabamos al Señor, que tal vez tenemos un cargo o lo que sea, queridos hermanos, pero hay algo dentro de nuestro corazón todavía. Algo, queridos hermanos, que no nos deja avanzar como deberíamos de avanzar. Algo, queridos hermanos, que nos detiene en el ámbito espiritual. Algo, queridos hermanos, de que no nos deja, queridos hermanos, mirar al frente, sino que todo el tiempo viendo hacia atrás. Queridos hermanos, dice en el capítulo 4, ¿verdad? Verso 2 y capítulo 4 dice, ¿verdad? No, capítulo 2 y verso 4, perdón. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré contra ti y quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieses arrepentido. Queridos hermanos, ¿qué es lo que nos está deteniendo espiritualmente? ¿Qué es lo que, queridos hermanos, nos está haciendo olvidarnos de aquel que nos llamó un día? ¿Qué es lo, queridos hermanos, en donde estamos poniendo nuestra mirada, queridos hermanos, que nos ha alejado de la presencia del Señor? Porque antes veníamos, llorábamos y clamábamos en la presencia del Señor, pero ahora, queridos hermanos, sin embargo, muchas veces nos vamos como si nada. Muchas veces nos vamos como venimos, queridos hermanos. Muchas veces ya no sentimos la presencia del Señor. ¿Qué es lo que nos está alejando de la presencia del Señor? En esta noche, queridos hermanos, hay tres puntos, queridos hermanos, que yo miraba con lo poco que hemos leído acá. Primero, queridos hermanos, recuerda, le dice el Señor, ¿verdad?, a la iglesia, recuerda por tanto de dónde has caído. Queridos hermanos, es hora de que nos escudriñemos y pensemos, queridos hermanos, y recordemos qué fue lo que nos hizo alejarnos de Dios.
¿Qué fue lo que nos hizo perder esa comunicación que teníamos con el Señor? ¿Qué fue, queridos hermanos, lo que nos sirvió de tropiezo, queridos hermanos? Queridos hermanos, es momento, queridos hermanos, de que saquemos de nuestra vida lo que nos esté estorbando. Que saquemos, queridos hermanos, aquello, queridos hermanos, que no nos deja crecer. Queridos hermanos, hacer memoria, queridos hermanos, cuál fue lo que nos hizo caer. Cuál fue, queridos hermanos, lo que nos hizo caer muchas veces tal vez de la gracia del Señor. Yo no sé, queridos hermanos, qué pueda estar, queridos hermanos, atribulando tu vida. Yo no sé qué pueda estarte quitando el tiempo, pero en mi vida sí lo sé. En mi vida, queridos hermanos, cuando yo escudriñaba esta palabra, yo entendía qué era lo que estaba quitándome el gozo, qué era lo que muchas veces me estaba alejando del Señor, qué era, queridos hermanos, lo que muchas veces no me dejaba clamar al Señor a gusto. Muchas veces, queridos hermanos, nos afanamos tanto, queridos hermanos, en la vida cotidiana, que llegamos tan cansados a la casa, queridos hermanos, que la hora que orábamos antes ya no la oramos. Queridos hermanos, que en el momento que ayunábamos ya no lo ayunamos. Si antes ayunábamos 2 o 3 días, queridos hermanos, ahora ya no lo hacemos. Si antes, queridos hermanos, orábamos por lo menos 30 minutos al día, ahora ya no lo hacemos. Nos hemos conformado, queridos hermanos, a venir nada más a la iglesia. Y créanme, queridos hermanos, de que la palabra, queridos hermanos, me confrontaba a mí primero. Y volví a hacer memoria yo, queridos hermanos, y recordaba, queridos hermanos, de que no he tenido la misma integridad que tenía delante del Señor cuando empecé en este caminar. Que la llama, queridos hermanos, poco a poco se iba apagando. Y yo le decía, queridos hermanos, al Señor, devuélveme el gozo. Devuélveme el gozo de la salvación que antes yo tenía. Enciende en mí la llama nuevamente. Queridos hermanos, Pablo, queridos hermanos, en 2 de Timoteo 1:6 le recordaba, ¿verdad? A Timoteo le decía: por cuanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es momento, queridos hermanos, de que avivemos ese fuego. Es momento, queridos hermanos, de que no nos dejamos vencer. Es momento, queridos hermanos, de que saquemos, queridos hermanos, lo que nos estorba en nuestras vidas. Es momento, queridos hermanos, de que pongamos a pensar. Yo no sé, queridos hermanos, si tal vez la amiguita, queridos hermanos, nos ha apartado del Señor. Es momento, queridos hermanos, de que saquemos de nuestra vida, queridos hermanos, lo que nos estorba. Toda la cosa que el Señor aborrece en nuestras vidas. Queridos hermanos, porque la palabra del Señor dice, queridos hermanos, de que el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Queridos hermanos, ¿qué estamos haciendo en nuestro tiempo libre? ¿En qué estamos dedicando nuestro tiempo? Queridos hermanos, segundo punto que yo miraba, queridos hermanos, que el Señor le decía a la iglesia es: arrepiéntete. De nada sirve, queridos hermanos, hacer memoria qué es lo que nos ha estorbado si no nos arrepentimos y lo seguimos haciendo. Si hacemos memoria, queridos hermanos, decimos: ¿por qué he estado trabajando tanto? No puedo hacerlo. ¿Por qué he tenido estos problemas? Pero no nos arrepentimos y no volvemos, queridos hermanos. Como tercer punto es estas primeras obras. Y no volvemos a hacer las primeras obras que hacíamos antes. Si antes salíamos a predicar, ahora volvamos a hacerlo. Si antes clamábamos 2 horas, ahora volvamos a clamarlas. Si antes ayunábamos 2 o 3 días, ahora volvamos a hacerlo. Gloria a Dios. Si antes, queridos hermanos, dedicábamos más tiempo al Señor, ahora volvamos a hacerlo. Bendito Dios. Si antes queridos hermanos, ayudábamos al prójimo, volvamos a hacerlo. Esos, queridos hermanos, son las primeras obras que el Señor habla. Queridos hermanos, en este caminar no podemos avanzar, queridos hermanos, si nos hemos olvidado de ese punto tan importante. No podemos avanzar en la vida espiritual, queridos hermanos, si nos olvidamos de ese punto tan importante, queridos hermanos, que es hacer las primeras obras.
La palabra del Señor dice: dad frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Dios. Queridos hermanos, frutos dignos de arrepentimiento no los damos solo dándonos golpes de pecho aquí clamando en el altar. Aleluya. Yo puedo venir todos los días, clamarle al Señor y pedirle perdón por cada uno de los pecados que hago, pero si lo sigo haciendo, Bendito Dios. no estoy dando los frutos dignos. No estoy haciendo las buenas obras del Señor. No estoy caminando con el Señor. Estoy siendo un impío más. Muchas veces, queridos hermanos, al caminar, queridos hermanos, mientras más sabemos de la palabra del Señor, nos conformamos con lo que sabemos. Muchas veces, queridos hermanos, nos toca predicar y decimos: bueno, voy a predicar acá, pero no abrimos más la Biblia. Muchas veces no escudriñamos más de lo que tenemos que escudriñar. Y queridos hermanos, es una palabra, queridos hermanos, un libro santo, que lo podemos leer todos los años, queridos hermanos, y siempre va a haber algo nuevo que nos enseñe. Siempre va a haber algo, queridos hermanos, que no lo hemos sabido. Siempre va a haber algo, queridos hermanos. Este libro, como lo decía yo anteriormente, ¿verdad? El ser humano se va actualizando, queridos hermanos. Pero esto, queridos hermanos, jamás se actualiza, porque siempre, queridos hermanos, hay respuesta para el ser humano. Queridos hermanos, cada dificultad que pasamos y buscamos la respuesta, aquí encontramos la palabra más profética que puede haber. Amén. Queridos hermanos, hoy en día yo digo a la iglesia, queridos hermanos, ¿qué es lo que nos está alejando del Señor? ¿Qué es lo que nos está haciendo olvidarnos, queridos hermanos, de dónde el Señor nos sacó? La palabra del Señor dice que estábamos muertos en delitos y pecados, hundidos en el lodo cenagoso, queridos hermanos. Y allá el Señor extendió su mano. Allá el Señor nos libertó. Por eso que estábamos muertos en delitos y pecados, vino Él y dio su vida por cada uno de nosotros. Y queridos hermanos, Él no hizo acepción de personas. Queridos hermanos, Él no vio al morenito, Él no vio al blanquito, queridos hermanos. Él no vio al que habla bonito, Él no vio al que medio habla, no. Él a todos nos amó por igual. El día que Él nos formó con sus manos santas, queridos hermanos, para Él nos hizo todos iguales. Queridos hermanos, es momento, queridos hermanos, de que empecemos a ver qué es lo que nos está estorbando en nuestra vida. Y empecemos, queridos hermanos, a sacar de nuestra vida lo que nos estorba. Y empecemos, queridos hermanos, a alejarnos de las personas que nos estorban en nuestra vida. Gloria a Dios. Y empecemos, queridos hermanos, a ver, queridos hermanos, qué es lo que no nos deja avanzar espiritualmente. Queridos hermanos, muchas veces, queridos hermanos, pensamos, queridos hermanos, y nos aferramos, queridos hermanos, a algo y no sabemos el propósito que el Señor tiene en nuestra vida. Muchas veces, queridos hermanos, le ponemos condiciones al Señor para servirle. Muchas veces, queridos hermanos, pensamos que estamos en la condición de pedirle al Señor algo a cambio por servirle a Él. No estamos en esa condición, queridos hermanos. Amén. No estamos, queridos hermanos, en ponerle condiciones al Señor, sino, queridos hermanos, estamos, queridos hermanos, viviendo por misericordia nada más. Por misericordia hoy yo me levanté, por misericordia hoy usted respira. Amén. Y por su infinita misericordia debemos alabar y glorificar el santo nombre del Señor día con día. Queridos hermanos, muchas veces me he puesto a pensar y digo yo, ¿qué sería de mi vida si tú no me hubieses alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? Y queridos hermanos, se nos olvida muchas veces todo eso. Se nos olvida, queridos hermanos, todo lo que pasamos antes. Se nos olvida que muchos de nosotros, queridos hermanos, ahí en el mundo tal vez ya no estuviésemos vivos. Se nos olvida, queridos hermanos, todas las veces que el Señor ha guardado nuestra vida. Se nos olvida muchas veces, queridos hermanos, de que, queridos hermanos, allá, queridos hermanos, cuando nadie daba un peso por nosotros, Él dio su vida por nosotros. Amén. Se nos olvida, queridos hermanos, de que Él, queridos hermanos, nos dio una promesa santa que dijo, pues me voy, pues, pero no dejaré solos, os dejaré al Consolador.
No estamos solos, iglesia. No estamos solos en este caminar. No estamos solos en la tribulación, en la angustia. Hay alguien que nos fortalece día con día. Hay alguien, queridos hermanos, que nos dice: levanta tu cabeza y sigue avanzando. Sigue avanzando porque la corona de vida eterna te espera. Queridos hermanos, estamos, queridos hermanos, ya a un paso, queridos hermanos, de que esa trompeta suene. El tiempo, queridos hermanos, y todo está cumplido ya. Queridos hermanos, ya no podemos, queridos hermanos, estar jugando a ser cristianos. Ya no podemos, queridos hermanos, mantenernos olvidando, queridos hermanos, de aquel que nos amó primero. De aquel, queridos hermanos, de que no lo buscamos nosotros a Él, sino que Él vino a buscarnos. De aquel, queridos hermanos, de que dice la palabra del Señor que no le servimos nosotros a Él primero. Él vino a servirnos a nosotros primero. Aquel, queridos hermanos, de que a pesar siempre de la angustia, a pesar de lo que hayamos cometido, Él siempre está para perdonarnos. Él siempre está, queridos hermanos, y nos espera con los brazos abiertos. Amén. Aquel que nos dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Aleluya. Qué palabra, queridos hermanos, tan preciosa que el Señor le daba a Josué, queridos hermanos. Amén. Muchos de nosotros, queridos hermanos, queremos, queridos hermanos, mantenernos firmes, pero no nos esforzamos. No resistimos a la tentación y nos dejamos llevar, queridos hermanos, simplemente, queridos hermanos, pensando, queridos hermanos, de que en todo momento el Señor siempre va a estar ahí con nosotros, siempre va a estar para extender su mano. Y sí, queridos hermanos, Él siempre va a estar para perdonarnos. Pero va a llegar el día, queridos hermanos, en que tal vez ya no alcancemos esa misericordia. Dice la palabra del Señor que la vida del hombre ciertamente es neblina, dice, que está por un corto de tiempo y después se desvanece. Esa es la vida del hombre, queridos hermanos. No nos jactemos del día de mañana, queridos hermanos, olvidándonos de aquel que nos amó primero. No pensemos, queridos hermanos, hoy le fallo al Señor y mañana yo me arrepiento. Queridos hermanos, muchas veces decimos, queridos hermanos, yo no sé qué está pasando con mi vida, porque yo caigo en esto y en esto y en esto. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Él no tienta a nadie. Gloria a Dios. Cuando muchas veces, queridos hermanos, con nuestra propia concupiscencia caemos en el pecado. Cuando muchas veces nosotros mismos, queridos hermanos, acuchichamos el pecado en nuestra vida. Gloria a Dios. Esta noche, queridos hermanos, es un llamado, queridos hermanos, a que no nos olvidemos de aquel que nos amó primero. Amén. Que Aleluya. empecemos, queridos hermanos, a volver a hacer las buenas obras. Amén. Que nos arrepintamos, queridos hermanos, de lo que hemos hecho y de lo que hemos dejado de hacer con el Señor. Que volvamos a clamarle en las madrugadas. Y esta palabra, queridos hermanos, me llega a mí primero. Porque yo le decía al Señor, queridos hermanos, ¿cuánto tiempo hace, querido Señor, que yo no me levanto a clamarte? Muchas veces, queridos hermanos, cuando sentimos, pasan 1, 2, 3, 4 días, 5 días, y cuando sentimos pasaron 6 meses tal vez sin clamarle al Señor en la madrugada. Santo. Y queridos hermanos, el Señor en su infinita misericordia, Él solo, queridos hermanos, está dándonos larga. Él solo, queridos hermanos, está extendiendo misericordia en nuestra vida. En esta noche, iglesia, yo te digo, ¿qué es lo que te está estorbando? Es momento en esta noche que nos escudriñemos y pensemos qué es lo que nos está apartando del amor del Señor. Aleluya. Y hagamos, queridos hermanos, escudriñarnos y volvamos al primer amor. Queridos hermanos, vamos a llegar hasta acá. Habíamos dicho, queridos hermanos, que todos los días vamos a orar y hay que dejar tiempo para la oración. Bendito Que el Dios. Señor le bendiga, iglesia, y sigámonos gozando.